Hashiro, Shema Hashiro, Gamikado Kasher. Bendiciones, saludos. Estamos continuando con panes sin levadura. Esta alabanza que es hermosa, que habla de la grandeza del Señor. Bendeciré al Señor. Baru Adonai, Baru Shemosho. Hashir, Mikoviluah. Shema Hashir, Kintam Beshikam. Shema Choneshet, Velo Sabiri. Shmatini, Adonai, Shemosho, Baru Adonai, Baru Shemosho. Elohai Asaha, Baru Adonai, Baru Shemosho. Alabamos al Señor porque su grandeza es para siempre, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Y porque ha mostrado su amor para con nosotros en que entregó a su único Hijo unigénito, a Yeshua HaMashiach, a morir por nosotros. Y nos ha dado redención, salvación, y nos ha justificado. Y ha anulado el acta de decreto que nos era contraria. Y ha abierto un camino nuevo para nosotros. Tiempo de conexión, de conectarnos con Él, de hacer Teshuvah. Vikula Shema Amoha Baru Adonai, Baru Shemosho. Adonai, Baru Shemosho. Baru Shemosho. Elohai Asaha, Hakim Beshimha, Baru Adonai, Baru Shemosho. Aleluya. Gracias, Señor, porque nos has dado salvación y vida eterna y nos has redimido para Dios. Gracias, Señor, porque somos tu pueblo santo, apartados y consagrados. Aleluya. Grande es nuestro Dios. Gracias, Señor. Hemos sido llamados para adorarlo, exaltarlo por siempre. Deja ir a mi pueblo para que me adore. Esta fue la palabra que Dios le dijo a Moisés a Faraón. Y somos adoradores, somos el altar del Señor. Sus hijos, redimidos para Él. Amén. Nos ha libertado, y esta es la palabra de pesa, libertad. Y Él nos ha liberado. Aleluya. Amén. Hermoso. Amén, amén, amén. Continuamos con... es de mucho regocijo alabar al Señor. Y sé que estamos en panes sin levadura, tiempo de purificación, tiempo de regocijo, tiempo de limpieza de la casa, tiempo de rescate de la familia. Este es un tiempo hermoso, un tiempo donde Dios está restaurando todas las cosas y haciéndonos volver al diseño original, a su diseño,
a la condición que fuimos llamados a caminar, como hijos del Eterno, como un faro de luz, como luz para las naciones. Y el Señor, por eso que celebramos sus fiestas, sus convocatorias, porque este es un tiempo donde están abiertas las puertas del Cadán. Este es un tiempo especial. Todos los días son especiales, pero las convocatorias del Señor son más, porque son convocatorias proféticas que hablan de lo que Yeshua hizo por nosotros, que Él viene por segunda vez en una fiesta de las trompetas, será anunciada, se tocará como voz de mando, como trompeta de Dios. Esos chofaros que es su voz, tronará como en el monte Sinaí, y Él vendrá por su pueblo santo, puro, un pueblo sabio, un pueblo que ha guardado Torah. Amén. Y Él nos ha entregado sus mandamientos. Y vamos hacia Pentecostés, que es el derramamiento Shavuot de su Rúa en mayor aumento. El camino del creyente es un camino ascendente. Vamos ascendiendo de una gloria menor a una gloria mayor. Y la gloria postrera será mayor que la primera. Lo que el enemigo quiso hacer para acallarnos, para traer ignominia, vergüenza sobre nuestras vidas, para traer muerte, eso está roto en el nombre poderoso de Yeshua, porque Yeshua nos sacó de Egipto, de la esclavitud, de la enfermedad, de la pobreza, de la miseria, para traernos a libertad, para traernos, y nos ha redimido, ha tomado nuestro lugar. Amén. Eso no quiere decir que estoy hablando de un evangelio sin una buena nueva sin dificultades. Sí, vamos a tener dificultades, pero lo tenemos a Él, al Todopoderoso, que hizo los cielos y la tierra, al grande, al que se digna, a Jehová de los ejércitos, que se digna. Dice, ¿quién es como Jehová? Que mira a los cielos, que se digna a mirar a la tierra, y que Él levanta del pobre, al menesteroso del muladar, del estiércol, y lo hace sentar entre los príncipes de su pueblo. ¿Quién es como Él? Él nos ha hecho sentar. Decía el pastor Robert esta mañana, hablando de lo que Yeshua fue despreciado, Yeshua fue el varón de dolores, experimentado en quebranto, y saben que aún el rey David dice que él estaba en la cueva de Adulán en un momento difícil porque estaba siendo perseguido y él estaba refugiado, y vinieron a él todos los cojos, los angustiados, los rechazados, los que entre comillas supuestamente no valían nada, ¿ya? Los lunáticos, dicen. Y allí ellos fueron transformados. En esa cueva de Adulán fueron transformados en los valientes de David. Seguramente David los llevó a tal punto a través del Rúa, que estaba sobre él, porque él fue ungido como rey. Y él era rey, y también para mí era sacerdote, porque él tomó de los panes de la propiciación y no murió. Y comió, no murió. Entonces David, él llevó, yo me imagino que a estas personas a un nivel de adoración, de postración, de rendición, de limpieza, que ellos fueron transformados. Y eso es lo que el Padre nos llama, a que seamos transformados. Y lo podemos hacer con la ayuda de su Rúa, con su espíritu, en la intimidad, en conocerlo, en tener su rostro, su panín, conocerlo a Él cara a cara. Y por eso estos tiempos, el Señor, este es un tiempo de purificación, de panes sin levadura. Y vamos a estar dando continuidad. ¿Qué significa la levadura de los fariseos, de los saduceos? Ayer lo hablé, pero lo toqué muy así, muy sencillito. Pero hoy vamos a profundizar un poco más de los panes y de qué el Señor nos manda que nos guarde. Porque Él dice en Mateo 16, el verso 6, vamos a hacer eso, pero vamos a orar. Padre, en el nombre de Yeshua, Señor, vamos a estudiar tu palabra, Señor. Vamos a estudiar un poco más sobre los panes sin levadura. Tu fiesta, Señor. Gracias porque tú cada vez nos das mayor revelación de cómo guardar el Shabbat, de cómo celebrar tus fiestas. Nos das revelación de ellos, Señor. Alumbras nuestro entendimiento. Estás trayendo restauración sobre tu pueblo. Nos estás haciendo despertar, abrir nuestros ojos, Señor. Y tú estás revelándote directamente a tus hijos, a cada uno, revelándole lo que es el Shabbat,
develándole las escrituras, porque por eso tú dijiste en tu palabra, escudriñad las escrituras, porque en ella tenéis la vida. Señor, y tenemos la vida en ella, y gracias por develárnoslas. Declaramos que el velo de estupor se ha rasgado, de arriba hacia abajo, Señor, que en esta fiesta, Señor, de Pesa, que es redención, que es libertad, Señor, somos libres del temor, somos libres, Señor, libres de todo aquello, Señor, del pasado, libres de Egipto, libres de la opresión, de todo aquello, de toda cadena, de toda atadura de Egipto, Señor. Y tú nos has redimido, nos has dado salvación y vida eterna. Gracias por revelarnos la obra redentora de Cristo, de Yeshua HaMashiach. Padre, y gracias, Señor, porque cada día tú nos enseñas a ser agradecidos, como tú dices, cantad a Jehová cántico nuevo, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, serví a Jehová con alegría, cantad a Dios, cantad, Señor. Este es un tiempo de adoración, de purificación, de agradecimiento por lo que Yeshua hizo, el Cordero que entró una vez y para siempre y trajo eterna redención. Nos has dado salvación, vida eterna. Nos hiciste tus hijos, nos adoptaste y venimos a ser de Israel. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque estábamos sin Dios, sin fe y sin esperanza, y nos trajiste a salvación. Nos levantaste de los muertos. Señor, nos has resucitado, y gracias por esos nuevos nacimientos del agua, del Espíritu, Señor amado. Señor, gracias por esos bautismos, por esa limpieza, Señor, que tú estás haciendo sobre nosotros y sobre tu pueblo, trayendo la restauración de todas las cosas, porque la tierra será llena del conocimiento de tu voluntad. Gracias, Señor, como en el valle de los huesos secos, Señor, se levantan los que estaban secos, los que estaban muertos, y viene a vida como el hijo pródigo que estaba muerto, pero volvió en sí y vino a vida. Declaramos el soplo de tu espíritu de los cuatro vientos, trayendo vida a las familias, vida a los hijos del Eterno, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Señor, gracias por la unión de ambas casas, Señor. Gracias por el soplo tuyo sobre nuestras vidas, Señor. Gracias sobre tu pueblo. Señor, gracias en el nombre poderoso de Yeshua. Amén y amén. Bueno, continuamos aquí. En Mateo 16, el verso 6 dice, y les dijo Yeshua a ellos. ¿Qué les dijo? Les dijo, perdón, disculpen un momento. Aquí, ¿qué les dijo a ellos? Voy a abrir mis anotaciones. Ajá. ¿Qué les dijo a ellos? Yeshua, miren, guárdense ustedes del Seor, del fermento, levadura, de los perushim, separación, y de los saduceos. ¿Ve? Él está guardando, le está diciendo que se guarden de ellos. Entonces, ¿qué estaba pasando en ese contexto histórico, cultural y espiritual? ¿Por qué Yeshua hace esa advertencia a sus discípulos? ¿Ve? Fue una declaración cargada de un contenido profético y espiritual. ¿Qué estaba ocurriendo? Bueno, en esos días el pueblo de Israel estaba bajo el dominio del Imperio Romano y había una gran tensión social, religiosa y política. Entonces los fariseos, ¿quiénes eran ellos? Eran los líderes religiosos, influyentes, que defendían una interpretación estricta de la Torá. Pero habían añadido muchas alajot, reglas humanas, que ponían una carga sobre el pueblo. ¿Ve? Eso hacían los fariseos. Y lo vamos a ver aquí en el capítulo 15 de Mateo. Y los saduceos, que eran los aristócratas, ¿verdad?, del templo, que negaban la doctrina clave como la resurrección, y eran aliados del poder de Roma. Esos eran los aristócratas del templo. Estaban los herodianos. ¿Quiénes eran ellos? Eran una clase política que apoyaban a Herodes. Miren, y nada más, pensemos en nuestra realidad hoy. ¿Qué está pasando hoy en día con el pueblo del Señor? ¿Ya? Que apoyaban a Herodes y el rey títere de Roma,
que vivía de la política y del soborno. No podemos hacer alianzas con Roma. No podemos hacer alianzas o apoyar algo que no está conforme a la palabra de Dios. Entonces Yeshua entra en este contexto como un maestro que enseña la Torah desde la esencia, no desde las estructuras vacías. Su mensaje confrontaba, el mensaje de Yeshua era confrontativo, y lo vamos a ver, directo con esta levadura que dominaba al pueblo. Miren, y lo podemos ver aquí en Mateo 15. Entonces vinieron a Yeshua los perushim, separación, y los seforim, los escribas, o sea, los escribas y los fariseos, de Jerusalén, y ellos dijeron, ¿por qué tus talmidim? Miren, muchas veces a las personas que nosotros que estamos volviendo a las raíces, porque nuestro Yeshua era judío, hebreo, ¿ya? Y Dios constituyó a su pueblo, a la nación de Israel, y llamó a Abraham, un arameo, pero lo hizo hebreo. Y le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré y haré de ti una gran nación. Hizo al pueblo de Israel, comprendido con Abraham y tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob, y Jacob tuvo las 12 tribus de Israel. Con el reino de Jeroboam, el reino se separó, el reino del sur y el reino del norte. El reino del sur se quedó con la tribu de Judá y de Benjamín, los levitas. El reino del norte se quedaron las demás tribus que se diasporizaron. Como se mezclaron, ya los judíos no lo tenían como pariente. Por eso que Yeshua, cuando encontró a la mujer samaritana, ella le dijo, ¿cómo tú siendo judío me hablas a mí si los judíos, los samaritanos no se entienden? Y por eso que Yeshua dijo, yo vine a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. No somos judaizantes, sino que creemos en la palabra de Dios, en la Torah, que es la instrucción de un padre para un hijo, ¿ya? Creemos en la palabra de Dios. Él no se invalida, Él continúa, Él no anula sus preceptos. Él vino fue a darle su correcta interpretación, porque los escribas, los fariseos, habían invalidado la Torah. Ellos las estaban invalidando y habían añadido los fariseos cargas sobre el pueblo. Son 600 mandamientos. Dicen que ellos agregaron como 300 más, que eran imposibles de guardarlos. Miren, entonces vinieron y les dijo, ¿por qué estos talmidim rompen las kebalat? Miren, asekenim, tradiciones de los ancianos, tradiciones y costumbres. Así también tenemos nosotros hoy en día tradiciones, pero que no son conformes a la palabra de Dios, y la tenemos como algo que Yeshua ha constituido, y no es así. No es así. ¿Ve? Mandamientos de hombre, porque ellos no hacen netilat, yadaín, lavado de las manos, tradición antes de comer. ¿Dónde estaba eso en la Torah? Eso lo pusieron ellos, tradición de hombre, lavado de los hombres. Entonces por eso ellos estaban bravos con Yeshua, porque no guardaban sus tradiciones y costumbres. Y no era eso, Yeshua vino fue a cumplir la Torah, no tradiciones de hombre. Él no está comprometido con nuestras normas y preceptos. Él dice que ni le añadamos a la palabra ni le quitemos. Ni añadirle más, ni ponerle, ni quitarle. No, ninguna de las dos. Es como Él dice. Entonces, y Él respondió diciendo a ellos, ¿por qué también ustedes transgreden los mitzvot? Aquí está, los mandamientos de Elohim con sus tradiciones, con la Kabbalah. Aquellos que leen la Kabbalah, son tradiciones. Ahí no está el Señor. Con la Kabbalah, mandamientos de hombres. Mandamientos de hombres. No podemos invalidar la Torah con los mandamientos de hombres. Porque Jehová dijo, honra a tu padre y a tu madre. Eso está en Éxodo 20:12 y Deuteronomio 5:16. Y el que maldiga a su padre o a su madre será cortado de muerte. Miren, ellos estaban invalidando la Torah por esa tradición. Pero ustedes dicen, si alguno dice a su padre o madre, he prometido dar a Jehová lo que hubiera utilizado para ayudarte, entonces ya no están obligados a ayudar a su padre y a su madre. ¿Qué es eso? Invalidación de la Torah. Y miren, les quiero decir que yo no hablo esto porque es penoso y es tristeza el corazón. Como hombres, personas que dicen ser cristianos,
predicadores, están enseñando falsa doctrina, falsas enseñanzas del Mesías. Y le dicen, no, primero ayúdate a ti mismo, ayuda al pastor, y luego ayuda a tu padre y a tu madre. No les des, cuando estés bien, que tengas dinero, lo he escuchado con mis oídos. Esas personas decir eso. Y es triste. Y me entristece el corazón, como hoy en día personas, vamos a decir, que venden su primogenitura por un plato de lentejas, hacen pacto con los políticos, con los gobiernos, invalidando lavado de dinero. Es triste escuchar esas cosas, ver esas cosas, porque no está bien, hermanos míos. Yo me imagino el corazón, si a uno se le arruga el corazón, le da a uno dolor profundo, imagínense al Padre que nos ama con amor eterno, ver que nosotros hacemos de su casa mercancía. No podemos hacer eso, no podemos. Una cosa es el amor, porque Él nos ama, y Él dice que llevemos en nuestro cuello la misericordia y la verdad, y antes que la verdad está la misericordia. Pero no podemos hacer tolerancia. También vemos en la Torah un padre que no tolera el engaño, el soborno, no. Hoy dice, ¿qué pide Jehová? Hacer justicia, amar y misericordia. Ahí dice que dejemos el robo, que dejemos el latrocidio, no hagamos eso, de mentir, no, Dios no quiere, Dios aborrece eso. Sembrar discordia entre los hermanos, no, que Dios nos guarde. Este es un tiempo de purificación, es un tiempo de conexión. Si lo hemos hecho, perdónanos, Padre, y pedirle que nos guarde de esto, que nos guarde. No estamos exentos. Dice que debemos de velar que no caiga. Y si hay un hermano que está débil, pues debemos de levantarnos. Y si no quiere salir de esa condición, ya es algo que se entrega al Señor y se hace lo que Dios dice, porque debemos de hacer. Pero Él no quiere eso. Él no quiere que ningún hijo se pierda. Él quiere que caminemos en su verdad, ¿ya? Pero también vemos que en un momento Él confrontó. No podemos hacer mercancía, no le agrada al Padre. Entonces dice aquí, ustedes han quebrantado y declarando sin valor la Dabar. ¿Ve? Ellos estaban no dándole el valor a la Torah. Por eso que Yeshua vino a darle su verdadero valor, su verdadera interpretación a la palabra del Señor. Aquí dice el Padre, así que por sus tradiciones, Kabbalah, mandamientos de hombre, ustedes han quebrantado, declarado sin valor la Dabar de Jehová. Palabra de Jehová. Eso está en Jeremías 33:20. Yenefín, hipócritas, ¿ve cómo los llamo? Hipócritas, falsos, profanos, que Dios nos guarde de la hipocresía, de ser profano, de invalidar la Torah por las tradiciones y las costumbres. Yeshayu hizo bien cuando predijo acerca de ustedes, Isaías. Este pueblo, con sus palabras, con sus labios, me dan kabod. Kabat es honra, honor, pero han alejado sus corazones de mí. Y en vano es su temor, porque mandamientos de hombre, misbah, anashim, enseñan. Y Yeshua llamó a la multitud y dijo, oigan y entiendan esto, no es lo que entra por la boca que hace tamé inmundo a un Adán, a un hombre, sino lo que sale de lo que sale de la boca, es lo que hace tamé inmundo a un hombre. Entonces aquí vemos Yeshua cómo confronta a los escribas y los fariseos, ¿ya? Y vemos que ellos eran, los fariseos, eran líderes religiosos, tenían reglas humanas, habían ellos hipocresía, porque ellos no guardaban la Torah, ellos la invalidaban, enseñando mandamientos de hombre. Y debemos de enseñar la Torah, por eso debemos de escudriñarla, estudiarla, no se coma todo lo que la gente dice, o lo que yo digo, confírmelo. Vaya, investigue el contexto, ¿por qué Yeshua dijo esto? ¿Por qué Pablo? ¿Por qué Moisés? ¿Por qué? Vaya, y mire, desde Génesis hasta Apocalipsis, la Torah no se contradice, para nada.
tiene continuidad. Él no invalida su palabra. Él no dice, oye, una cosa y mañana dice otra. Sí, los sacrificios, Yeshua fue el Cordero, una vez y para siempre. Hay cosas que no están vigentes. En este contexto que tenemos ahorita, una mujer no es apedreada porque cometió adulterio, ¿no? En este contexto no se hace. No. Pero tengamos sus mandamientos en nuestros corazones porque nosotros no nos guiamos por esta cultura, por este sistema, por mandamientos de hombre, sino lo que está escrito en la Torah. No es que yo voy a caer a piedra a alguien, no. Pero el que tenga oídos oiga y tenga entendimiento. El Señor quiere que guardemos sus mandamientos, que nos guardemos puros para adorarlo a Él. ¿Y qué es adoración? Obediencia. Deja ir a mi pueblo para que me adore, para que me sirva, para que me obedezca, para que guarde mis mandamientos. Les entregó la Torah, cómo debían ellos regir en sociedad, cómo debían de caminar. Ahí está. Reglas de purificación, de alimentación, en todo. La familia, cómo criar a nuestros hijos, cómo disciplinarlos. Más adelante voy a dar una enseñanza sobre la disciplina de los hijos porque ha sido para mí mucha bendición y estamos en un proceso de volver al diseño porque por mucho tiempo se nos enseñó doctrinas de error, que creíamos que disciplinar a nuestros hijos era pegarle. No, esa no es la disciplina que el Señor establece, es la palabra. Y ahí nos enseña cómo ser padres, qué debe hacer una madre, qué debe hacer un padre. Nos enseña todo, ahí está el diseño de todo. Él es el que nos creó y nos formó. Él sabe todo, cómo tener éxito. Amén. Porque le dijo a Josué, solo así tendrás éxito. Mira que te mando que te esfuerces, que seamos valientes, ¿ya? Y que no vivamos a nuestra propia manera, porque vivir a nuestra manera, vivir a nuestra propia manera de pensar, hay un fruto amargo. Pero qué lindo es vivir a la manera de Dios. En un momento arregla la situación. Si nos humillamos, nos rendimos, este es un tiempo de purificación, este es un tiempo de nuevos caminos, de nuevas relaciones, que el Señor está ampliando nuestro círculo de amistad, es un tiempo de expansión, es un tiempo de conquista, es un tiempo de tomar lo que se nos ha sido entregado, es un tiempo de caminar en sus mandamientos, como nunca antes el Padre se está revelando, nos está revelando las Escrituras directamente a nuestros corazones. Él nos habla, hay cosas que están aquí que el Padre está develando porque dice que no ocultemos a las futuras generaciones la verdad, a nuestros hijos no le ocultemos la verdad, no la ocultemos, debemos de anunciar y clamar a Dios por sabiduría, por tebuná, por la dabar, por la revelación, por biná. Amén. Entonces, aquí, ¿qué significa guardarse? En esencia, ¿qué significa guardarse? Entonces dice en Mateo 16:6, guardado de la levadura de los fariseos y saduceos. En griego es procession. Miren, ¿qué significa estar alerta, prestar atención, protegerse de un peligro? Esa levadura es un peligro. Y nuestro corazón tiene que protegerse, guardarse. Porque sobre toda cosa guardada, dice la Biblia, guarda vuestro corazón, porque del corazón, de ahí viene la vida. No es lo que sale, no es lo que entra, sino lo que sale. Y aquí lo acabamos de leer. Entonces, aquí, en hebreo, el verbo más cerca sería shamar. Shamar, que implica guardar, proteger, cuidar, vigilar con esmero. Shamar es la misma raíz que es usada en guardar los mandamientos. Y está relacionada con la imagen de un pastor que cuida y protege su rebaño de los lobos. Hay lobos rapaces. Hay lobos rapaces. Entonces guardarse significa cuidar tu alma. Debemos cuidar nuestra alma, nuestra mente, tus caminos de ser contaminados e influenciados por enseñanzas corruptas. Hay enseñanzas corruptas. Escuche, preste atención a lo que la gente habla. No se lo coma todo. Examínelo. Aún la palabra profética, examínela. Si alguien viene con una profecía, examínela. ¿Y cómo la voy a examinar? A la luz de la palabra. Porque hay muchos por allí que dan que palabras proféticas, pero son unos hechiceros. Adivinación de su propio corazón. No. Tiene que estar alineada la palabra. Porque Dios no se va a contradecir. Amén.
cosas que parecen buenas, pero están lejos del corazón de Elohim. ¿Qué significa la levadura desde el hebreo pictográfico? Dice levadura, se relaciona con el fermentado, hinchado, agrio, literal y simbólicamente representa el orgullo, la arrogancia, algo que se inflama. El orgullo, la arrogancia, así como el pavo real que se pone así, se esponja todo. La corrupción lenta pero profunda. Hay una corrupción. El pecado oculto que afecta a todo lo que toca. Pecados ocultos. Señor, aquí está esta área, no la puedo dominar. Ayúdame, Señor. Yo la pongo delante de ti, la traigo ante tu altar. Entonces, pictográfica, en el hebreo pictográfico James, que tiene que ver con la palabra Het, Men y Sadet. Het tiene que ver con cerca, pared, protección. Men, agua, caos, sangre o vida. Sadet, que tiene que ver con un hombre justo, justicia, casa. Entonces la interpretación pictográfica, tengo aquí, lo que separa y contamina la vida del justo, o también una corrupción interna que contamina al justo desde lo oculto, como el pecado que opera en lo secreto. Entonces eso tiene que ver con la palabra jamés, levadura, orgullo, corrupción profunda, pecado oculto. Entonces debemos de ese jamés, esa levadura, lo que separa y contamina la vida del justo, ¿ya? Y ¿qué era la levadura en cada grupo de los fariseos? Ya vimos los fariseos religiosos hipócritas, por eso que Yeshua hipócritas, porque invalidaban la palabra, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Eso es lo que es judaizante, enseñar mandamientos de hombre. Pero guardar sus fiestas, eso no es ser judaizante, son las fiestas del Eterno, no son de los judíos. Guardar sus mandamientos es de Dios. Y el Señor nos va revelando su palabra. Amén. Les invito a que estudien. Miren, para mí ha sido una bendición tan grande estudiarlas para allá, porque nos dan claridad del pacto renovado, del Brit Hadashah, porque Pablo escribió lo que escribió. Miren, Pablo, un judío, sentado a los pies de Gamaliel, desde niño, desde chiquito. ¿Qué iba a hablar él? ¿Qué tenía él? Torá, pero revelada. Ahora revelada por la obra del Mesías. El Ruach HaKodesh estaba sobre él. Y él habló. Y cuando él hablaba y corregía y juzgaba, lo vimos ayer, él juzgaba según, vamos a decir, el Antiguo Testamento, pero no es un testamento. En la Torá, en los libros, de los primeros 5 libros, los libros de los profetas, él allí estaba profetizando. Amén. Entonces, estos fariseos ponían cargas pesadas con tradiciones humanas. Lo vimos en Marcos, lo pueden revisar, Marcos 7, 6 al 13. En el fondo promovían apariencias sin transformación. No había en ellos transformación. No había. Ejemplo, como lo acabamos de definir, como pan inflado sin sustancia, parece más no tiene peso espiritual. No había peso en ellos, porque ellos predicaban sin autoridad. Dice, ¿quién es este hombre que predica con autoridad? Los saduceos, ¿quiénes eran ellos? Racionalismo sin fe. Negaban la resurrección, ángeles y lo sobrenatural. Todavía hay gente que niega la resurrección, niega a los ángeles, todo lo que es sobrenatural. Creen, pero no están todavía. Analicemos, ¿hay esto hoy en día? Sí lo hay. Niegan lo sobrenatural. Buscaban el control religioso del templo y la riqueza. Están abocadas a la riqueza, la prosperidad. Sí, Dios quiere que seamos prosperados. Pero si si no tengo la casa, entonces no. Ellos negaban y estaban enfocados en ese control religioso del templo y la riqueza. Esos eran los saduceos, miren. Y el Señor quiere que nos guardemos de esa levadura. Miren, hay personas que han sacado familias de su casa. Son alborotadores, se meten, están con las mujeres. Da vergüenza hablar esto. Pero eso ocurre, hermanos. Eso está ocurriendo. Que Dios nos guarde y traiga luz. Amén. Entonces, y dicen, no, mira, vete conmigo, conmigo vas a prosperar. No, prometen libertad cuando ellos son mismos esclavos del pecado. Es un desorden, son sectas. Y que Dios nos guarde.
proteja a nuestros hijos. Por eso es que la Torá tiene que ser enseñada en lo que Yeshua hizo, sin mezcla, sin añadir ni quitar, sin contaminación, un tiempo de pureza, con sinceridad y verdad. Amén. Otro, la levadura saducea, ellos eran incredulidad y sofisticada. Hoy, líderes religiosos que usan la Biblia pero niegan la espiritualidad. Usan la Biblia pero niegan la espiritualidad. Entonces los herodianos tenían un compromiso político. Miren, interesados en el poder, pactaban con Roma por conveniencia. Lamentablemente hoy hay muchos que pactan con Roma, hacen alianza, el ecumenismo, una sola religión. No, Yeshua no fue una religión. En esto conocerán que son mis discípulos cuando nos amemos los unos a los otros. Yeshua vino a establecer su reino, no el reino de los hombres. El reino de Él, la besora, las buenas nuevas, de salvación, a cumplir sus mandamientos, a guardarlos. Amén. Entonces, veían a Herodes como figura de estabilidad, aunque era inmoral. Cosa parecida con nuestra realidad, con algunos países que vemos personas cristianas que hacen alianzas con los presidentes. Es algo fuerte, vergonzoso, aún de hablar de eso. Entonces, su levadura era el acomodo político, el pragmatismo sin santidad. Hoy, quienes hacen alianza con el sistema mundano y comprometen la verdad por los beneficios. No. Amén. Entonces, Yeshua sabía que la influencia de estos grupos era como levadura. Empieza pequeño, pero contamina toda la masa. Entonces, los discípulos les decía que se guardaran, no mezclarse. Dice, no mezclen este reino con el sistema del mundo. No somos de este mundo. No dejen que estas ideas fermenten su entendimiento del reino de Jehová. No dejemos que esas influencias nos afecten. Obras nicolaitas, como dice en Apocalipsis. No. Entonces, y lo vimos también ayer con lo que dice Pablo en 1 Corintios 5, 6 y 8, que Pablo confronta a la comunidad de Corintios porque estaban permitiendo, miren, era que estaban permitiendo la inmoralidad en medio de ellos, dice. La profeta Limar tiene ahí los pecados que contaminan la tierra. Ánimo que la escuchen. No debe haber inmoralidad en nosotros, en su pueblo. No debe. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Y luego conecta con esto con pesa. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura, porque nuestra pesa es Yeshua, ya fue santificada por nosotros. Entonces, aquí Pablo no solamente habla de la inmoralidad, sino de la hipocresía y la falsa doctrina dentro de la comunidad. Entonces, no permitamos que esas influencias entren a nuestras vidas, a nuestra congregación. No lo permitamos, como si fuera algo normal, como fuera algo ligero. No, Dios no, estamos bajo su gracia y no, este es un tiempo de hacer teshuvá, de purificación, de limpieza, ¿ya? Y no dejarnos contaminar sobre ello. Entonces los fariseos, podemos hacer, aquí tengo un cuadro comparativo. Los fariseos eran un grupo religioso estricto que guardaban la Torá, pero añadieron tradiciones y costumbres y que hacían pesadas o guardaban entre comillas, eran sus tradiciones y sus costumbres. Características: hipocresía religiosa, apariencia externa sin transformación interna, orgullo espiritual. Entonces, tiene que haber pureza en nuestros corazones. ¿Ve? Y lo que eran los saduceos, que eran la clase aristocrática, sacerdotes del templo, aliados de Roma, y negaban la resurrección. Igual los herodianos, que eran los seguidores de Herodes y usaban mantener el poder político. Lo que dice Corintios sobre la inmoralidad sexual y la tolerancia, no. No tolerancia al pecado, no. Él manda que saquemos la levadura porque corrompe esa mezcla.
que no hagamos alianzas con el mundo. No debemos hacer alianzas con el mundo, predicar sin confrontar el pecado, buscar favor humano más que el de Dios. No. El pecado tiene que ser confrontado. Dice, confesaos vuestras ofensas los unos a los otros. El pecado, Yeshua confrontó el pecado. Miren, Juan el Bautista confrontó el pecado y llamó al arrepentimiento. Él llamó. Y si oímos las palabras que decía Juan fuerte, arrepentidos y convertidos, los llamaba cuerda de víboras. Imagínense ustedes eso. No, el amor, sí, el amor es importante. El Señor es un Dios de amor porque de tal manera, como decía el pastor Robert, es importante. Pero el pecado es otra cosa. El pecado se confronta. Porque ellos eran como lobos rapaces. Ellos estaban desnudando al pueblo del Eterno. Y Él nos manda a libertar. Dice, el Espíritu de Jehová, dijo Yeshua, está sobre mí. Me ha ungido para traer libertad a los cautivos. Para eso fue ungido el Mesías. Para sanar a los quebrantados de corazón, para dar vista a los ciegos. Y Él dijo, hoy se ha cumplido esta palabra. Esa fue su predica. Isaías 61, cuando le tocó. Hoy se ha cumplido, se bajó. Todo el mundo quedó. Eso vino a hacer el Mesías. A sanar, a libertad. Pero ellos no estaban haciendo eso. Ellos les estaban añadiendo carga. Por los intereses económicos estaban robando al pueblo, dejándolo, despojando a la viuda, a los padres, para que los hijos le dieran a ellos. En vez de ayudar a sus padres, honrarlos como decía el Señor, ellos ¿qué estaban haciendo? ¿No? Dar aquí la ofrenda y de esa manera quedas libre. Estaban dando eso. Ellos no eran Dios, ellos no podían invalidar la palabra. Ellos se creían, si analizamos que se creían Dios, y a veces podemos caer en ese error. No, Dios, no, que Dios nos guarde. Y oremos, Padre. Oremos hoy, que el Señor nos guarde de ese espíritu, de esa influencia, de esa levadura. Que no seamos engañados, arrastrados por vientos de doctrinas falsas, de error, de mandamientos y preceptos humanos de hombre. No, que hagamos estas fiestas que son hermosas, de alegría, de regocijo, de limpieza, de purificación, de libertad, de consagración. Vamos rumbo a Shavuot, el derramamiento de su rúa, la entrega de la Torá, el mayor aumento en nuestras vidas, de purificación. Amén. Viene este domingo, comenzamos la cuenta del Omer, que continuamos con ese ciclo de purificación, porque vamos a recibir allá en Shavuot su llenura, en mayor aumento. La tierra será llena del conocimiento de su voluntad, como nunca antes. La gloria postrera será mayor que la primera. Si esa gloria fue la primera, fue gloriosa, la postrera va a ser mayor. Tenemos que estar preparados para eso, en purificación. Los sacerdotes para oficiar tenían que purificarse, lavarse en el lavastro. Cuando se lavaban se miraban. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bueno, purifiquémonos. ¡Ay, estoy aquí sucio! Vengo, me lavo con la palabra. ¡Oh, ya estoy limpiecita! Amén, amén. Limpiarnos. Este es el tiempo de conectarnos con el Padre. Salir de esas ataduras, de todas esas cosas que nos detienen, cosas del pasado, a la libertad, porque nos dio libertad, a la tierra. Amén. Ellos salieron de Egipto, pero tuvieron una travesía. Tenían que sacar Egipto de su mente, de su corazón. Por eso les dijo, háganlo rápido, porque había riesgos que se podían quedar. Hagámoslo rápido. Que el Señor nos ayude y clamemos al Señor por esa sabiduría, por esa teburá, por ese entendimiento, que se nos abra, que se nos desbloquee nuestro corazón, que nuestros oídos se abran para oír la Torá. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Yeshua, te doy gracias, Señor, por este tiempo de Pésar, Señor, tiempo de libertad, de redención, Señor. Señor, en el nombre poderoso de Yeshua, proclamamos tu libertad sobre nuestras vidas, Señor, y que se rompen los velos del estupor, que se han roto, de la levadura, Señor, de los fariseos, Señor. Guarda nuestro corazón, Señor, de profanar tu nombre, de invalidar tu Torá, de hablar de tus grandezas de labios, más nuestro corazón está lejos. Que guarda nuestros corazones, Señor,
que no estén lejos de ti, sino que estén cerca, Padre. Ayúdanos a guardar tus mandamientos como tú dices que debemos de guardar. No vivir a nuestra manera, sino a tu manera, Padre. Te doy gracias, Señor, por la restauración familiar, por la sanidad, por la libertad, Señor amado, por guardarnos de la levadura de los saduceos, Señor, de la levadura de Herodes, Señor, en el nombre poderoso de Yeshua. Purifícanos, Señor, examínanos, oh Dios, conoce nuestros corazones y ve si hay en nosotros camino de perversidad y guíanos al camino eterno. Ayúdanos a ser agradecidos de tu obra redentora y de guardar tus mandamientos y de valorar la sangre de Yeshua derramada allá en el trono, allá en el lugar santísimo, Señor, por nosotros, porque hizo expiación por nuestros pecados. Gracias, Señor, gracias, Yeshua. Gracias, Señor, gracias por purificarnos, limpiarnos. Confesamos nuestros pecados y nos apartamos de ellos, Señor. Hacemos teshuvá. Señor, gracias por limpiarnos y lavarnos y esos nuevos nacimientos en todas las áreas donde necesitamos nacer de nuevo. Señor, tú traes la purificación, Padre. Tú has traído la purificación, la libertad, Señor. Te doy gracias, Señor, por cada hermano que está oyendo esta palabra, por los que están en diferido, porque es tu rúa soplando sobre ellos, tu viento, Señor, trayendo tus aguas de purificación, tu sangre que nos ha purificado y nos ha hecho santos, aceptos delante de ti. Gracias, Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Gracias por la limpieza de nuestra vida, de nuestra casa, de nuestra familia, la restauración de todas las cosas. Amén y amén. Bueno, bendiciones, gracias. Desde la comunidad Familias del Pacto, también desde la comunidad Familias del Pacto, desde la comunidad Crecimiento para Ti, Muro Protector, pues estamos todos unidos, somos una familia. Hacemos anuncios de sus besoradas, de sus buenas nuevas. Nuestro deseo es servir al Padre, establecer su reino en la tierra, que el Señor cada día pues nos ayude a anunciar su palabra, sus besoradas, y use a muchos, que muchos puedan estar saliendo, anunciando por todos los medios las buenas nuevas, la salvación, lo que Yeshua, la obra redentora de nuestro Mesías. Amén. Nuestro Elohim grande y poderoso. Gracias. Bueno, bendiciones, compartan y bueno, Dios los bendiga. Bendiciones, bye.